Sean todos bienvenidos, hermanos. Pues vamos a pasar al tema de esta mañana. Damos gracias a Dios, hermanos, que podemos estar reunidos para alabar a nuestro Dios y para escuchar su voz a través del mensaje, a través de la palabra. Si tú el día de hoy te encuentras necesitado de una palabra de parte de Dios, pues hoy es el día. Hoy Dios quiere hablarnos, quiere mostrarnos su persona, su evangelio, y nos quiere dar una vida nueva, hermanos, para poder caminar con Él, para poder guardar sus mandamientos. Pero pues vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a pedirle que su Espíritu sea el que nos ayude a entender su palabra, nos ayude a comprender el mensaje, nos dé la gracia para poder caminar como Él agrada. Vamos a orar. Inclina tu rostro en tu lugar, pídele a Dios. Bendito Padre, primeramente muchas gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, y no ha faltado, Señor, tu palabra, no ha faltado tu presencia, Señor. Gracias. Hoy queremos que tú nos hables a través de este mensaje, Señor. Nos esclarezcas toda duda, Señor. Nos esclarezcas, Señor. Padre, que tu Espíritu nos guíe, Señor, a la verdad. Háblanos, Señor, ministranos. Te pedimos que también quites todo estorbo, Señor, toda oposición de la carne, todo mal pensamiento, Señor, todo sueño, Señor. Nos ayudes a renovarnos en el espíritu de nuestra mente para poder recibir tu palabra. Y tu Espíritu nos ayude y nos dé la habilidad para ponerla por obra. Hoy te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Dios. Si traes tu Biblia, hermano o amigo que nos acompañas, ábrela en Romanos 1:14. Si no, los textos estarán apareciendo en la pantalla para que podamos ir siguiendo lo que Dios nos dice. Pablo tenía ese deseo ferviente, hermanos, de visitar la iglesia que estaba en Roma, pero él escribe una carta a los hermanos de allá para él se sentía deudor, porque en sus manos, en su corazón, en su vida había experimentado, ¿sí?, el poder del evangelio. Él había creído de corazón, había sido una nueva persona. Y el apóstol Pablo le escribe a los hermanos allá, nos hace referencia a nosotros también, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice, soy deudor. Se sentía con esa carga, con esa deuda de tener algo valioso para poder compartir aquella iglesia. Así que, dice, en cuanto a mí, dice, yo estoy pronto, yo estoy dispuesto a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Porque el evangelio, dice, no tengo por qué avergonzarme de él. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque conociendo el evangelio, viviendo el evangelio y predicando el evangelio es poder de Dios, no de los hombres, para salvación, para apartarnos del reino de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, y ponernos y trasladarnos al reino de su amado Hijo, a todo aquel que cree de corazón, que confía, hermanos, les dice Pablo, a todo aquel que cree. Y miren, nuestro Dios no es un Dios que hace acepción de personas, es un Dios que le habla al judío primeramente, pero también al griego. El apóstol Pablo estaba ferviente de anunciar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Lo hemos entendido, lo hemos estudiado, son las buenas noticias de salvación para los pecadores que necesitan una salvación. Aquellos que reconocen que no se pueden salvar a sí mismos, que necesitan a un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. La salvación proviene por medio de la predicación del Evangelio, y Pablo sabía que el efecto de esa predicación del Evangelio, la persona que creía era salva. El Evangelio son buenas noticias, que también implican unas malas noticias,
Porque la ira de Dios se manifiesta desde los cielos sobre la tierra contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con sus actos, con sus hechos, la verdad. No creen, no quieren obedecer, cierran su corazón hacia la verdad de Dios, hacia la transformación del Evangelio. Porque solo en el Evangelio el pecador arrepentido y que cree de corazón puede ser justificado, puede ser una persona perdonada por la justicia de Dios, si él cree de corazón. ¿Cuál es su fundamento? También lo vimos, el verdadero arrepentimiento. Si tú recuerdas, es un llamado de parte de Dios. Dios llama al arrepentimiento a las personas, a los pecadores, pero también es un mandato de Dios. La persona tiene que responder al mandamiento de arrepentirse. Por cuanto ha pasado el tiempo de la ignorancia, Dios manda a todo hombre en todo lugar, los chinos, los japoneses, los africanos, los estadounidenses, nicaragüenses, brasileños, mexicanos, en todo lugar que se arrepientan, que cambien su vida, que dejen sus pecados, que se den cuenta que han ofendido a Dios, que son pecadores. La persona que busca arrepentirse, cambiar su vida, es el fundamento del Evangelio. ¿Cuál es la condición para entrar a ese reino? Una fe de corazón. Vimos sus resultados, vimos sus características bíblicas, y si tú has analizado tu vida y has filtrado tu vida y esa fe que tú dices tener, creer, a través del filtro de la palabra, y si tú estás viviendo esas características de esa fe verdadera, tú has creído de corazón. Pero si tú tienes esas características, la fe que tú tienes no es bíblica, no es la fe salvadora, no es la fe real, solamente es un creer mental, un conocimiento mental, que no te lleva a amar, ni a obedecer, ni a obedecer al Señor por amor, solamente es un creer mental. Ese creer mental, ese conocimiento, lo tienen los demonios, lo tienen los religiosos, lo tienen todas las personas. ¿Por qué? Porque no se ha arrepentido de corazón. Recuerda que la primera característica de la fe verdadera es que la persona esté verdaderamente arrepentida. No se puede salvar a sí mismo, entonces cuando entiende que Jesús vino a salvarle, deposita toda su confianza en aquel que le puede salvar. ¿Cuál es el resultado de un verdadero arrepentimiento y de una fe salvadora de corazón? Hay una transformación, hay un nuevo nacimiento. La persona ha sido transformada, ha sido regenerada, ha nacido de nuevo. Y eso es lo que quiero predicarte, compartirte en esta mañana. La persona que realmente se ha arrepentido de corazón, ha abandonado sus pecados y ha confiado en Jesús para el perdón de ellos, ama a su Señor, tiene las características bíblicas de la fe salvadora, esa persona ha sucedido algo en su vida. Esa persona ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura. ¿Sí? Así lo menciona la Escritura. Y el nuevo nacimiento lo vamos a ir viendo. ¿Qué dice la Escritura de ello? ¿Por qué es necesario que las personas nazcan de nuevo? Pero ¿qué es el nuevo nacimiento? O mejor conocido en la teología como la regeneración. ¿Qué es? ¿Qué debemos entender primero? Todas las personas, como lo hemos mencionado, todas las personas, toda la humanidad, aún los que han existido, las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Han existido, todas están separadas de Cristo, separadas de Dios. ¿Sí? Oiga, hermano, ¿y qué de los mayas? ¿Y qué de los olmecas? ¿Qué de los incas? ¿Qué de todas esas personas, todas esas civilizaciones? Bueno, la Escritura dice en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios les dio luz en aquellos momentos, les anunció su gloria por medio de las cosas creadas.
no tuvieron excusa. A la luz que Dios les dio, ellos tuvieron la oportunidad de salvarse. ¿Recuerdan a Cornelio? Cornelio era un hombre justo que había levantado una sinagoga, que hacía ofrendas, que en determinado momento era un hombre piadoso, pero necesitaba algo, necesitaba el evangelio para ser justificado por medio de la fe en Jesús. Dios conoce la necesidad de cada persona y les da la luz adecuada y correcta para que ellos puedan ser salvos por medio de la fe. Entonces, toda la humanidad tiene la oportunidad de ser salvo por medio de la predicación del evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio para que la persona pueda creer. Porque toda la humanidad, debemos de entenderla, está separada de Dios, destituida de la gloria de Dios. En su naturaleza humana, somos pecadores, incapaces de obedecer y agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Debemos de entender eso. La persona necesita nacer de nuevo. El Señor Jesucristo precisamente trata este mensaje con una persona que en determinado momento había una necesidad profunda en su corazón. Y el día de hoy no es la excepción. Hay muchas personas necesitadas como lo fue esta persona. En Juan 3, Jesús le dice a un maestro principal llamado Nicodemo que para poder entrar y para poder ver, no con estos ojos, sino con los ojos de la fe, para poder entrar y ver el reino de los cielos, Jesucristo le dijo algo tan importante: es necesario nacer de nuevo. Juan 3, del 1 al 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y la escritura, el apóstol Juan lo describe como un principal. ¿Quién era un principal? Bueno, un principal era un erudito, una persona irreprensible, una persona que dentro del pueblo judío de la región donde vivía pertenecía al Sanedrín, el concilio de autoridad de las personas que vivían en esa región. O sea que un principal no era una persona cualquiera, era una persona irreprensible en cuanto a la ley, conocía la escritura, ¿sí? Hacía obras de misericordia, obedecía lo que decía la ley. Y Jehová había dicho que los que obedecieran la ley iban a ser justos, vivirían. Cuando la gente veía caminar a Nicodemo en medio de la sociedad, él no podía pasar desapercibido. La gente lo conocía, ahí va Nicodemo, el maestro. Y dice la escritura que él era un principal entre los judíos. Tomaba decisiones dentro de la comunidad judía. Esta persona, dice, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: en verdad te digo, Nicodemo, de cierto te digo, lo que te voy a decir es una verdad, es un principio verdadero, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la fe verdadera. Porque el creyente que ha creído de corazón en Jesús, el Espíritu Santo le permite ver con ojos de la fe. Y Nicodemo le hacía falta nacer de nuevo. Él estaba justificado por las obras de la ley, pero no por la fe de Jesucristo. Muchos judíos en Jerusalén habían profesado creer, como muchos hoy en la actualidad profesan creer en el Señor. Muchos se saltan el arrepentimiento y se pasan hasta la fe, y tú le puedes preguntar a muchas personas o a diferentes personas que, oiga señor, oiga señora, oye joven, ¿tú crees en el Señor? ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Pues lo pueden decir. Como el pueblo judío, el pueblo de Jerusalén profesaba creer en el Señor. Pero Jesús sabía
que la fe de aquellos judíos no era una fe verdadera, una fe genuina, porque su confianza no estaba en el objeto correcto, estaba en sí mismos y en las obras que hacían, en su conocimiento. Y el objeto correcto para poder salvar y la única persona en que podemos ejercer fe y confianza para poder ser justificados de nuestros pecados, de nuestra condición delante de Dios, es en Jesucristo nuestro Señor. Y estas personas, Jesús sabía que su fe no era verdadera. Nicodemo, había algo en él. El Señor Jesús reconoció que en él había un verdadero deseo de conocer la verdad. Fíjate cómo es nuestro Señor Jesús. Él sabe quiénes verdaderamente tienen esa necesidad en el corazón de conocer quién es la verdad. La verdad es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Nicodemo tenía esa necesidad. La palabra de Dios no nos indica o no nos da explicaciones por qué Nicodemo vino a Jesús de noche. Quizá a lo mejor pudo haber estado o haberse sentido azorado. ¿Qué es azorado? Azorado, inquieto, exaltado, ¿verdad? Porque oyó y vio a Jesús hacer señales, hacer milagros. Y a lo mejor se sentía inquieto también porque los principales maestros, los judíos, le iban a ver ir a Jesús. ¿Por qué? Por cuanto el Señor Jesucristo pues, no había sido aceptado por la mayoría del pueblo judío. Sin embargo, Nicodemo vino a Jesús. Reconoció que el Señor era un maestro enviado por Dios, como lo dice ahí en el versículo 2. Le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo reconoció eso, ¿verdad? Por cuanto nadie podía hacer los milagros que Jesús estaba haciendo sin la ayuda directa de Dios. Pero, a pesar de toda la erudición, a pesar de que era un principal, a pesar de que era un hombre irreprensible en cuanto a la ley, Nicodemo no había reconocido o no había creído al Señor como Dios manifestado en carne, que era la única persona que solamente Dios hecho carne podría haber venido a salvarle, porque ningún hombre hasta ese tiempo podría haberse sido llamado Dios, sino solamente Jesucristo. Y solamente Dios podría o pudo haber venido en carne, manifestado en carne a salvarnos. Y Nicodemo no había reconocido al Señor Jesucristo como Dios manifestado en carne. Por esto le era necesario nacer de nuevo, para entender en su corazón que solo Jesús, el Dios hecho carne, podría salvarle. El Dios hecho carne podría salvarle. Por cuanto Dios es espíritu y no puede morir, tuvo que tomar forma de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un hombre que nunca pecó, y la gente lo llamó Jesús. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo. Nicodemo llegó a ser como muchos en la actualidad que dicen que Jesús era un gran hombre, un gran maestro, un gran profeta. Quizá a lo mejor Jesús era un hombre destacado, ¿verdad? Un gran erudito. Pero todas estas declaraciones, como hoy en la actualidad, quedan muy lejos de lo que en realidad es Jesucristo. El día de hoy, mucha gente no tiene problema con Dios por creer que hay un Dios. Muchos creen, otros no. Pero cuando les hablas de Jesucristo,
entonces hay problemas. Cuando les hablas de aquel que fue hecho carne, hay problemas. ¿Sí? No quieren creer que Él fue manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad, no hay discusión. No te puedes sentar en una mesa a discutir el grande misterio de la piedad de Dios para con nosotros. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué fue necesario? Porque no se encontró otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podríamos haber sido salvos. Que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Moisés, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Elías, Daniel, David, Salomón, no podrían haber dado su vida porque eran hombres que habían pecado en contra de Dios. Pero hubo alguien que no, llamado Jesucristo. Y todas las declaraciones que la gente en aquel entonces y el día de hoy hacen de Jesucristo, que es un gran profeta, un maestro maravilloso, un ejemplo destacado, un hombre que existió hace tiempo, hace 2000 años, queda muy lejos de la realidad. Jesús era y sigue siendo Dios. Y esto era lo que no entendía Nicodemo. Y el día de hoy Dios quiere que tú lo entiendas, lo comprendas. Dios quiere darte vida nueva a través del creer de corazón en Jesucristo. A primera vista, la respuesta de nuestro Señor Jesús no parece ser tan relacionada con lo que Nicodemo había estado diciendo. Nuestro Señor le está diciendo: Nicodemo, tú has venido a mí buscando enseñanza, buscando qué obras hacer, buscando quizá instrucciones para saber cómo hacer las cosas, para seguir haciendo la ley de Dios, para seguir haciendo obras para Dios. Tú has venido a lo mejor a buscar una nueva doctrina para que tú la aprendas y puedas enseñar al pueblo. Tú viniste a mí, Nicodemo, buscando enseñanza, pero lo que en realidad necesitas tú, Nicodemo, la enseñanza ya toda la tienes. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Y Nicodemo le pregunta a Jesús: Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Nicodemo no entendía, porque no había nacido de nuevo. Y es por ahí, le dice Jesús, donde debes empezar. Os es necesario nacer de nuevo. Has de nacer de lo alto, Nicodemo. Has de nacer de lo alto, querido amigo. De lo alto. Si no es así, nunca, ninguna persona, si no nace de lo alto, nace de nuevo, en Cristo, cuando cree de corazón en Cristo, no puede ver el reino de Dios. No puede entrar al reino de Dios. Debes de creer. Debes de confiar de corazón. ¿Qué era lo que esperaba el pueblo de Israel? ¿O qué era lo que esperaba Nicodemo? Bueno, Nicodemo estaba esperando a un Mesías que viniese a liberar a Israel del yugo de Roma. Estaban sometidos, estaban subyugados por el pueblo romano. El imperio romano en aquel entonces estaba controlando el mundo antiguo en aquel entonces. Era un imperio muy cruel. Y los judíos estaban sometidos a sus leyes y a su gobierno. Nicodemo anhelaba el momento en que el Mesías establecería su reino sobre la tierra. Tenían una idea como un libertador como Moisés, que los sacó con milagros, con poder, los liberó con mano fuerte y los sacó de la esclavitud de Egipto. Así tenían esa idea los judíos. Y Nicodemo estaba esperando eso. Anhelaba el momento en que el Mesías establecería su reino sobre la tierra. Cuando el pueblo judío sería, fíjense cómo tenían esta idea. El pueblo judío tenía la idea de que sería el pueblo principal entre las naciones. Y cuando todos sus enemigos serían destruidos.
Tenían esa idea. ¿Sí? No necesitamos mucho el día de hoy. A veces las iglesias, o yo no espero que sea aquí, pero piensan que somos la única iglesia que es verdadera, ¿verdad? A veces se piensa que somos los únicos cristianos a nivel nacional, o que la doctrina es la verdadera, la única que existe, y que Dios trata de un modo especial, ¿verdad? El pueblo de Israel así pensaba. Pero no, Dios no hace acepción de personas. Hay cristianos a nivel mundial, quizás hasta más santos que tú y que yo. Quizás a lo mejor que están más dispuestos a servir a Dios, dar su vida por el Evangelio, por el Señor Jesucristo. No somos los únicos. Bueno, aquí tampoco eran los únicos. Había gente que necesitaba el Evangelio. El Señor informa a Nicodemo que nadie puede entrar a su reino si no nace primeramente de nuevo. Así como el primer nacimiento, el nacimiento biológico, el nacimiento físico, es necesario para la vida física, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, mamá nos da luz, ¿verdad? Y nace un bebé, la mamá se alegra porque trae un nuevo ser a la tierra, y la persona, ese bebé nace físicamente, ¿verdad? Bueno, así como es necesario el nacimiento físico, también es necesario el segundo nacimiento para la vida divina, para poder ver el reino de Dios, para poder entender las cosas espirituales, para aprender a vivir como Dios le agrada, para darle un propósito y un sentido a tu vida, a tu caminar, a tus metas y a tus propósitos. Porque la gente el día de hoy se ocupa más por lo físico, se ocupa más por lo de afuera, por lo exterior, ¿sí? Se ocupa más por darle más importancia a lo material, y descuidan lo más importante, lo espiritual, que es el alma y que es el espíritu, ¿sí? Tratan de llenar el alma o el espíritu con las cosas materiales. Puedes tener un buen trabajo y bien remunerado, puedes irte de vacaciones, puedes tener un buen vehículo, puedes tener una maestría, puedes tener quizá todas las cosas físicas, te puedes vestir bien, los mejores zapatos, ¿sí? El mejor maquillaje, puedes tener a lo mejor un cuerpo escultural, puedes ser una mujer bonita, puedes ser un hombre físicamente atractivo, y la gente, todo eso el día de hoy le preocupa todo eso y busca la manera de que físicamente se puedan ver bien y sean aceptados, pero por dentro descuidan lo más importante. Puedes tener a lo mejor un matrimonio, puedes tener hijos, pero por dentro te estás retorciendo, por dentro no eres feliz, no estás contento, algo como que falta. Y me voy a ir de vacaciones, y me voy a ir con mis padres, y me voy a estudiar otra carrera, y voy a aprender otro instrumento, y voy a aprender otra carrera, y me voy a comprar estos tenis, me voy a comprar este celular, me voy a comprar esto, y termina eso y te sientes insatisfecho, porque lo espiritual, que es el alma, no se llena con lo material. Y el hombre el día de hoy descuida la área espiritual en sus vidas, no le pone atención. Piensa que con lo físico puede llenar lo interno del alma. Y no, el alma es eterna. Y por cuanto el alma es eterna, solamente alguien eterno la puede satisfacer. Y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando tu alma es confortada por el perdón de los pecados, cuando tu alma es saciada, cuando tu alma, esa sed que siente que por la culpa de tus pecados, por tus iniquidades, las dolencias de tu alma, cuando Cristo viene y te perdona, cuando tienes una relación estrecha con Él, cuando puedes ir confiadamente al trono de la gracia, cuando Él te da su paz, cuando Él te da su visión, cuando Él te da de su espíritu, cuando tú le estás obedeciendo, hay un gozo en tu alma, hay una paz en tu alma. Eso sucede cuando las personas nacen de nuevo. Son nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque han conocido la verdad. Tienen al Señor Jesucristo en sus corazones. Y la gente el día de hoy
se preocupa más por lo físico, por lo externo, que por lo interno, el alma, el espíritu. Cuando alimentamos al espíritu es cuando obedecemos a Dios, hacemos las obras de Dios. Si Dios te ha permitido servir en una iglesia o ser parte de una iglesia local y Dios te ha llamado a ti a servirle, bueno, tu espíritu se regocija en el Señor sirviéndote. Aunque tu alma muchas de las veces se sienta triste, el alma muchas de las veces no está sujeta 100% a nuestro control, tiene que ser dirigida por el espíritu, sometida. ¿Cómo? A través de la obediencia a la palabra. Porque el alma es muy emocional y la gente el día de hoy se deja llevar por lo que siente y no por lo que obedece a Dios. Puedes estar aquí a lo mejor triste, enfermo, preocupado y quizá a lo mejor sientes una opresión en tu alma. A lo mejor tu alma está por dentro insatisfecha por una situación que te suceda. No lo sé, Dios lo sabe. Pero a pesar de eso sigues sirviendo a Dios. Sigues predicando su palabra, sigues haciendo las cosas como a Dios le agrada. Y sabes que tu alma está necesitada, pero vas al Señor y Él te ayuda. Y de repente viene un gozo de entender que estás obedeciendo a Dios. Por eso aún el alma necesita ser guiada por Dios, por el Espíritu de Dios. Y la gente el día de hoy se preocupa más por lo externo. Cuando Dios ha prometido que cuando buscas el reino primeramente y su justicia, vives para Él obedeciéndole, Dios te dará todas las cosas por añadidura. Todas las cosas por añadidura. Él ha prometido y te las dará a su tiempo. Cuando tú lo necesites, Él te los dará. Él lo ha prometido. Porque Él es Dios. Así como cuando vas a una maquiladora o una empresa y tú no sabes nada de lo que hacen ahí, pero las personas o tu supervisor o el entrenador te entrena para que puedas hacer tu trabajo. Te da un curso de inducción, te da las herramientas para que puedas hacer tu trabajo bien. Bueno, así también Dios. Si cuando tú sirves desde tu hogar, sirves desde tu trabajo, sirves en una iglesia, Dios te va a dar la gracia, te va a habilitar, te va a dar lo que necesites para poder servirle. Así el Señor. Pero primero, para que puedas estar en ese reino, necesitas nacer de nuevo. Ser una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos entender esta expresión de nacer de nuevo? La expresión nacer de nuevo también significa nacer de lo alto, de arriba. ¿Quién viene de arriba? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quiénes son los que entrarán en el reino de Cristo? Bueno, en el reino de Cristo solo pueden entrar aquellas personas cuyas vidas han sido cambiadas y transformadas. Solo aquellos que han sido regenerados. Ya que en el reino de Cristo será un reino de justicia y un reino de santidad. La palabra santidad no la confundamos como personas perfectas que nunca se equivocan. No, hermano. Las personas en santidad son personas consagradas, apartados del mundo para servir a Dios. Esas son las personas que viven en santidad. Están apartadas con un propósito, para servir a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, la persona que sirve en una iglesia, sea en cualquier servicio, bueno, esa persona sabe que está sirviendo a Dios, bueno, se consagra a Dios, se prepara. En la semana, un día antes, 2 días antes, se prepara para servir a Dios. Ora, medita la palabra, ¿verdad? Tiene en mente cómo servir con agrado a su Señor, cómo ser de edificación a las personas. No es ligero, sino se prepara, porque vive en santidad. ¿Sí? Aunque sea nada más a servir el café o preparar el agua o abrir la puerta o recibir a la gente. Esa persona, porque sabe que el Señor es santo, su palabra dice que sed vosotros santos, porque yo soy santo. Quiero que te consagres con devoción a mí.
para que seas un instrumento útil en mis manos. ¿Sí? Pablo le decía a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un joven, un pastor joven. ¿Sí? Pero este texto muchas de las veces es mal empleado. Se lo quieren aplicar a veces a los jóvenes, o los jóvenes se los aplican a ellos. Porque llegan a decir, no me tengas en poco porque soy joven. No, pero ese no es el contexto. Te van a tener en poco, joven, o te van a tener en poco, querido amigo, o te van a tener en poco, querido hermano. Porque ahí la Escritura dice, si no sé ejemplo en palabra, en conducta, en fe y en pureza. Si la persona no es ejemplo, no estudia la palabra, no tiene esa fe, no tiene esa pureza, no sirve a Dios con devoción, no se consagra, no vive en santidad, ¿sabes qué va a pasar? Así sea anciano, sea joven, sea un adolescente, lo van a tener en poco. ¿Por qué? Porque van a ver su mal ejemplo. Entonces la persona que vive en santidad y quiere agradar a Dios, se consagra. Se consagra para vivir dentro de ese reino. Esas son las personas que viven dentro de ese reino. Y son las personas que quieren entrar a ese reino, que están dentro del reino. Porque los súbditos de Cristo serán también justos y santos. Él no podrá reinar sobre gentes que permanecen en sus delitos y pecados. No. Él los juzgará cuando venga en su manifestación. ¿Sí? 1 Corintios 6:9 dice la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No lo van a heredar. ¿Quiénes son los injustos? Bueno, Pablo dice en Romanos 1 que la ira de Dios se manifiesta sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Bueno, aquellos que no quieren obedecer, aquellos que son incrédulos, no quieren obedecer a Dios, no heredarán el reino de Dios. Dice, no erréis ni los fornicarios. Si la persona insiste, si la persona persiste en el pecado, en la fornicación, aquí está un pecado gravísimo. Si la persona insiste en tener relaciones ilícitas o inmoralidad sexual, no va a heredar el reino de los cielos. Ni los idólatras. ¿Quién es un idólatra? La esencia de idolatría es donde tú pones toda tu confianza que no sea Dios. Muchos confían en sus carreras, en su sabiduría propia, en su dinero, ¿verdad? Son idólatras. Ni los adúlteros. Los adúlteros no solamente son aquellos que llevan el acto físico. Los hombres de hoy en la actualidad son adúlteros, codiciosos con los ojos. Codician a las mujeres, son adúlteros de corazón. Ven a las mujeres con una morbosidad. Quieren tenerlas. Son adúlteros de corazón. Jesucristo fue al corazón. Ellos no van a heredar el reino de los cielos. Así que, querido amigo, si tú eres un codicioso de los ojos o un adúltero de corazón, tú no vas a heredar el reino de los cielos. Si eres un fornicario, tampoco. Un idólatra, mucho menos. Ni los afeminados, aquellos que tienen tendencias homosexuales, ¿sí? Aquellos que tienen una autopercepción de sí mismos equivocada. Si yo te digo que soy un africano y me autopercibo de esa manera, tú me vas a decir que estoy loco, ¿verdad? Pero yo te digo, no, es que yo me percibo como africano. Y tú me dices, no, pues tú estás loco, tú no eres africano. Bueno, esa es mi percepción que yo tengo. Yo soy africano. No, tú no eres africano. Bueno, entonces, ¿por qué tú dices que eres un trans o que una mujer está dentro de ti? Tienes esa autopercepción de ti mismo, estás equivocado. No eres un trans, no eres una mujer envuelto en un cuerpo de hombre. No, estás equivocado, es una autopercepción equivocada, es una falsa idea de ti mismo.
Bueno, los afeminados no entrarán en el reino de los cielos, ni los que se echan con varones. Una aberración, aquellos que tienen relaciones con varones. Ni los ladrones, aquellos que hurtan, aquellos que con violencia matan para robar, despojar al pobre o al justo, aquellos que asaltan o matan para robar dinero, no entrarán. Ni los ávaros, los que no están contentos con lo que tienen. Siempre están buscando más y más y más y más. Y nunca están contentos y satisfechos. Siempre son bien ávaros. ¿Sí? Se puede llegar a convertirse en una persona avara cuando no estás contento con lo que tienes. Siempre quieres más y más y más y más. ¿Sí? Ni los borrachos, aquellos alcohólicos que les gusta tomar. ¿Sí? Aquellos que dicen que, es que yo me compro mi cerveza y me la tomo en casa, yo no le hago mal a nadie, yo disfruto a mi familia y yo quiero estar con mi familia y me tomo la cerveza, ya me duermo, pero siempre es constante y siempre dependes de la cerveza para sentirte bien, para poder ser feliz, dependes de la cerveza, eres un borracho, la Escritura dice que no entrarás al reino de los cielos. Ni los maldicientes, aquellos que maldicen todo el tiempo, aquellos con sus palabras ásperas, aquellos con sus palabras que maltratan a sus esposas, aquellos que les hablan ásperamente, aquellos que maldicen al prójimo, que maldicen a Dios, que maldicen las cosas, aquellos que siempre están airados, que son iracundos, que siempre pelean, no entrarán al reino de los cielos. No entrarán. Serán excluidos. Ni los estafadores, aquellos que hacen extorsión, aquellos que engañan a la gente para obtener un beneficio, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Podemos llegar a ser estafadores, o puedes llegar a ser tú un estafador, querido amigo, cuando le demuestras a tu esposa, a tu esposo, otra fachada de la moneda. Cuando a lo mejor andas de adúltero, o andas codiciando a las mujeres, y en tu casa te pintas como una buena persona. Estás estafando a tu esposa, a tu esposo. ¿Sí? No heredarán el reino de Dios. Pero dice Pablo y le trae noticias y les hace recordar a los corintios la importancia de estar atentos a lo que antes eran y que Dios les había hecho algo en sus vidas. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Por qué lavados? La sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados. Dios, cuando tú creíste de corazón y te arrepentiste verdaderamente, Dios lavó tus pecados, los perdonó. Ya no hay culpa. Te apartó para Él, santificados. Ya habéis sido justificados sin culpa delante de nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que hace el Espíritu cuando viene a la vida de la persona. Cuando la persona cree, y estas personas son las que heredan el reino de Dios. Estas personas que han sido lavadas, santificadas, justificados en el nombre de Jesús, y por medio del Espíritu de nuestro Dios, entrarán al reino de los cielos. Han nacido de nuevo. Pero ahora, hermano, con todo esto que usted está diciendo, hermano, ¿cómo se le domina o cómo se le llama el nuevo nacimiento? ¿Cómo lo puedo entender en mi vida? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Bueno, el nuevo nacimiento se le denomina a una nueva creación y transformación de la persona que ha creído de corazón en Jesús, por medio de la renovación del Espíritu Santo. ¿Sí? A esa persona que ha creído de corazón y ha sido renovada en el Espíritu, esa persona ha nacido de nuevo. Mediante esta experiencia, el Espíritu Santo imparte en el corazón del creyente la vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando la persona es perdonada por Dios, cuando la persona cree en Jesucristo, el Espíritu viene a morar, le da a Dios el don del Espíritu, viene a morar en la vida de la persona.
y le imparte la vida eterna. Así como el Espíritu resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ¿sí? Así también a nosotros nos resucitará por el Espíritu de Dios. Esa persona ha nacido de nuevo. Esta vida eterna, a los que han nacido de nuevo, el Padre la ofrece o la da porque han creído en su Hijo Jesús. Lo convierte de la vieja naturaleza a una nueva criatura. O sea, lo convierte en un hijo de Dios. Pasa de ser de un pecador mundano a nacer de nuevo a ser un hijo de Dios. Qué hermoso, un hijo de Dios. No, es que hermano, todos somos hijos de Dios. Es que allá el Papa dice que todos somos hijos. Allá el pastor de aquella religión dice que todos somos hijos de Dios. Allá el vecino dice que todos somos hijos de Dios. Discúlpame, pero no todos somos hijos de Dios. La Escritura dice que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo. La Escritura dice que hay hijos de Dios y que hay hijos de desobediencia. La Escritura dice que hay hijos de Dios y que hay hijos de ira. ¿En cuál de los dos estás? Lo dice la palabra. Bueno, cuando tú te arrepientes y crees en Jesucristo de corazón, el Espíritu viene a tu vida, eres perdonado y eres nacido de nuevo y eres un hijo de Dios. Qué glorioso, qué hermoso ser parte de la familia de Dios. ¿Sí? Pasa a ser parte de la familia de Dios en una transformación espiritual. El nuevo nacimiento es un acto de Dios. Un acto de Dios. La frase nacido de nuevo literalmente significa nacido de arriba, nacido de lo alto. Querido hermano, ¿tú puedes decir que has nacido de nuevo? Querido hermano, ¿tú tienes la seguridad de haber nacido de nuevo? Hermano, si tú creíste de corazón en Jesús, tú debes de tener la seguridad en tu corazón que has nacido de nuevo, que eres una nueva persona. Y debe de haber alegría en tu corazón, porque eres un hijo de Dios. Si tú te has apartado y has permitido el pecado en tu vida, y en determinado momento no te has reconciliado con Cristo, no te has reconciliado por medio del arrepentimiento y la fe, es necesario arrepentirte y creer en Él, nacer de nuevo. Es importante para que seas nacido de arriba. La expresión nacer de nuevo puede también significar nacer de lo alto. Nacer de lo alto. Y otra palabra que se usa en esta teología es la regeneración o segundo nacimiento. ¿Qué entendemos por segundo nacimiento? Bueno, lo entendemos como nacido del Espíritu. Cuando Dios viene a tu vida, te hace nacer de nuevo, estás abierto a lo espiritual. Entiendes lo espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo te ayuda a entender lo espiritual. Recuerda tan solo un momento, hermano, de cómo vivías en el mundo. ¿A poco orabas? ¿Verdad que no orabas? ¿Leías la Biblia? ¿La entendías? ¿La comprendías? No entendías lo espiritual. ¿Podías ver los propósitos de Dios para tu vida? ¿No? ¿Podías tener comunión con un hermano que en determinado momento nunca habías visto, nunca habías conocido, es que es de otro estado y vivía por allá y que en determinado momento en una iglesia Dios lo reúne para que puedas tener comunión con ese hermano y que nunca lo habías visto y que cuando platicas con él hay esa bonita armonía, hay esa bonita comunicación, se pueden ayudar, pueden hablar de Cristo, tener una misma fe? ¿Qué es lo antes en el mundo lo podías entender? No. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios en nosotros. Cuando has nacido de nuevo. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a conocer a diferentes hermanos de otras regiones o de otros estados? Jamás. Y que cuando platicas con él o con ella, tu hermana, hay como que esa armonía, esa conexión, como que esa relación bonita. ¿Por qué? Es el Espíritu de Dios.
A diferencia de las relaciones con los demás compañeros o cuando estabas en el mundo, siempre había envidia, siempre había críticas. Mira la falda cómo se le ve. Mira, no llevó comida. Mira esto que el otro. Y ahí están puras críticas. Siempre había esas disensiones y esos pleitos y esos roces con los del mundo. Y mira, no asó la carne. No trajo, mira, y trajo a toda su familia y no trajo ni carne. ¿Sí? Mira, no, hombre, yo compré un 24 y no trajo nada de cerveza. Y siempre estaban en esas discordias. No estaba Dios ahí. Pero ahora Dios nos ha hecho nacer del Espíritu. Ahora hay una relación bonita con Dios, una comunión con Cristo, una comunión con mis hermanos. Entendemos las cosas espirituales, ¿verdad? Nuestro segundo nacimiento es espiritual, es del Espíritu. A eso se le llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es uno que es celestial. El nuevo nacimiento es espiritual. El nuevo nacimiento es aquel que viene de arriba, es aquel santo y que resulta en la vivificación espiritual de todo nuestro ser cuando depositamos toda nuestra confianza en Jesús. La persona que ha depositado toda su confianza en Jesús ha nacido de nuevo. Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿quién es nuestro Dios Salvador? Jesucristo. Cuando Él decidió ir a hacer la voluntad del Padre, venía a hacer la voluntad del Padre, preparando esta obra de redención, su bondad, ¿sí? Dice que Él se manifestó a nosotros. Y su amor para con los hombres, un inmenso amor. ¿Qué fue lo que hizo? Nos salvó. Nos salvó. No vino Jesús a decir, bueno, a ver, tú mira, eres irreprensible, tú has hecho estas obras, tú fuiste allá a aquel país y trajiste tantos prosélitos, tú también, tú hiciste esto, tú sirves diligentemente, mira, tú llegas temprano, mira, tú predicas bien. No, tú no. Tú no eres así, no, a ti no. ¿Hizo Jesús eso para venir por amor a nosotros? ¿Qué fue lo que hizo? Lo hizo por amor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Dios no contó nuestras obras de justicia o nuestro portar bien para venir a amarnos y a salvarnos. Nadie podrá estar en pie delante de Dios y decir, Señor, yo hice esto. No, porque nuestras justicias, la ofrenda del pecador hacia Dios que no se ha arrepentido, son abominación, dice la Escritura. Por eso, cuando Él manifestó su bondad y su amor para con los hombres, dice la Escritura, que nos salvó, no porque yo lo merezca, yo no merecía nada, merecía el infierno, sino por su misericordia. Qué grande es nuestro Dios. Grande, lento para la ira y grande en misericordia, paciente. La palabra lento para la ira en el hebreo da a entender una nariz grande. Suena algo chistoso, ¿verdad? Pero la palabra paciencia o la palabra lento para la ira, en el hebreo los judíos o los hebreos lo entienden como una nariz grande. ¿Por qué una nariz grande? Porque cuando tardas en airarte, respiras y exhalas aire y te tranquilizas. Y da a entender como si Dios tuviera una nariz grande, que en determinado momento Él respira y tiene paciencia para con nosotros. Dios, por su misericordia, cuando merecíamos castigo, Él nos dio la oportunidad de arrepentirnos. Cuando merecíamos el infierno, Él pasó por alto en su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración, nos dio nueva vida. Y por la renovación, el Espíritu imparte vida. El Espíritu te da la palabra.
El Espíritu te da las promesas, el Espíritu te guía, el Espíritu te habilita. El Espíritu, cuando te sientes tentado, te da esa habilidad y esa gracia para soportarla. Cuando estás en una situación tentado de tomar unas decisiones que a lo mejor no tienes esa claridad, el Espíritu viene y te guía a tomar la mejor decisión, te renueva el entendimiento. Pero cuando estabas muerto en delitos y pecados, siempre hacías lo que tú querías, ¿verdad? Pero ahora el Espíritu de Dios, que ha hecho nacer de nuevo a la persona, lo ha renovado, lo ha regenerado, ¿sí? Y le da una nueva guianza. ¿Por qué una persona necesita nacer de nuevo? De una manera lógica es que está muerto en delitos y pecados. Muerto, y es necesario nacer de nuevo. Pablo en Efesios 2:1 dice, el por qué. Y Él nos dio vida a vosotros, estando en la condición de muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados, en los cuales caminamos en otro tiempo, caminábamos siguiendo la corriente de este mundo y éramos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Te decía que hay hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, pecábamos a rienda suelta. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es por eso que necesitamos nacer de nuevo. Ser vivificados por medio de la regeneración y por medio de la renovación del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo muestra su bondad a nosotros y tú te arrepientes y la crees, eres nacido de nuevo. Pablo a los Romanos dice también el por qué la gente necesita nacer de nuevo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el nuevo nacimiento es un nacimiento en el Espíritu que viene de arriba, una transformación espiritual. Es celestial, es santa. Cuando la persona se arrepiente y cree en Jesús de corazón, nace la persona. ¿Por qué necesita nacer? Porque es pecador, está muerto en delitos y pecados, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo ocurre este nuevo nacimiento? ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Bueno, Efesios 2:8 nos da la respuesta. Ocurre porque cuando la gracia de Dios nos salva por medio de la fe. Cuando la gracia de Dios, su bondad, nos salva cuando tú crees en Jesucristo. Tú no lo merecías, pero crees que Dios te puede salvar. Crees que Dios te puede ayudar. Crees que su gracia te puede ayudar. Te puede salvar, te puede limpiar. Cuando tú crees, Señor, yo no puedo hacer nada, no debo hacer nada, Señor. No puedo hacer por mis propios méritos para poder salvarme, pero tu gracia sí puede salvarme. Yo creo en tu gracia, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Ahí está? Por medio de la fe. Y esto no de nosotros, eso es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. Por medio de Él nos dio fe. Por medio de su palabra Él nos da confianza, nos da fe. Por medio de su evangelio Él nos dio fe. Es un regalo de Dios. Creemos lo que está escrito de Jesucristo ahí. Y creemos que el que se arrepiente y confía de corazón en Jesucristo puede ser salvo y es nacido de nuevo. Lo creemos. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. No podemos hacer ninguna obra porque si no nos gloriaríamos. Nos jactaríamos nosotros. Ah, Señor, yo hice esto. Ah, Señor, yo fundé esto. Ah, Señor, yo predicaba todos los domingos. Ah, Señor, yo hacía esto. No, nadie se va a gloriar. Nadie. Cuando la persona es salva por gracia, él o ella, aquí ocurre el nuevo nacimiento. Ha nacido de nuevo. Ha sido renovado espiritualmente. Y ahora es un hijo de Dios con el derecho al nuevo nacimiento.
Aquí ocurre cuando Dios lo salva por gracia. Cuando Él confía en el Señor Jesucristo. Ahí ocurre el nuevo nacimiento. ¿Sí te acuerdas, hermano, cuando Dios te perdonó? Cuando Dios te salvó. Yo sí lo recuerdo muy bien. Sé el día, sé el año. Y lo tengo bien plasmado en mi corazón y en mi mente. Recuerdo que estaba postrado como a las 3 de la madrugada en mi casa. Ya no podía llorar. Ya no me salían lágrimas ni palabras. Ya me había arrepentido, había hecho cambios, había restituido muchas cosas, pero no me podía salvar. Yo tenía una idea equivocada de la salvación de Dios. Yo pensaba que por haberme arrepentido y haber hecho todas esas cosas, ya tenía derecho a que Dios me perdonara. Y no era así. No había entendido que era por su gracia. Y yo recuerdo que estando tirado, postrado ahí en el piso, se me vino a veces tengo mucho cuidado de hablar con esto, porque a veces se confunde con misticismo o fantasía, pero no es así, fue una experiencia vivida. Yo recuerdo que en mi mente había una imagen de Jesucristo en la cruz y una voz audible me dijo: ¿crees que yo lo he hecho por ti? ¿Crees que yo lo he hecho por ti? Y en ese momento, inmediatamente, Señor, yo creo. Señor, yo lo creo, Señor. Y en ese momento Dios me salvó. El peso grande de mi espalda, mi conciencia culpable, cayó en ese momento. Y Dios me dio la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Dice la Escritura que cuando todos los que creen en su nombre, en Juan 1:12, les dio potestad, dice, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni tampoco de varón, sino de Dios. Solamente de Dios. Cuando tú crees de corazón que Jesucristo te ha salvado o te ha perdonado, ¿sí? Cuando crees de corazón, has nacido de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ha creído en Jesús, ha confiado en Jesús, obedece a Jesús, ama a Jesús, dice la Escritura, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice. Y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Así que Nicodemo, en particular, no importaba quién fuera Nicodemo. No importa quién seas o quiénes seamos. No importa la posición que tengas. No importa lo mucho que tengas. ¿Sí? Jesús el día de hoy. No importa si tú tienes muchos estudios, muchas cosas, mucho dinero, tienes erudición, no importa. Jesús el día de hoy te dice: os es necesario nacer de nuevo. Tenemos que nacer de arriba. Tenemos que nacer del Espíritu. No hay otra manera para llegar a ser hijo de Dios. Solamente de arriba. Y el día de hoy, Nicodemo era la necesidad de su vida. Jesús le quitó todas esas ideas. Y quizá a lo mejor tú tienes esas ideas el día de hoy. Pero no importa quién seas tú. No importa cuánto conozcas. No importa cuánto tengas. No importa quién seas. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos.
Y el día de hoy el Señor Jesucristo nos dice, os es necesario nacer de nuevo. Y querido hermano, si tú has nacido de nuevo y has creído en Jesús de corazón, tú no te preocupes, eres parte del reino de Dios. Gózate, porque eres parte de la familia de Cristo. Confía en Él, sigue obedeciendo sus mandamientos. Ríndete a Él con todo tu corazón y sigue confiando, porque Él está contigo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Tú impartes vida, Señor Jesús. Ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. La vida que tú das, ese nuevo nacimiento, Señor, es hermoso, Señor Jesús. Ayúdanos a gozarnos en esa vida, Jesús. Venga tu Espíritu, Señor. La vida en Cristo es muy hermosa y lo más bello es vivir con Dios. No hay otra vida que se compare. No hay otra vida que sea más real. Pide tú así, quiero más, quiero más, quiero más de Cristo, más de su poder en mi ser. Pide tú así, quiero más, quiero más, quiero más de Cristo, más de su poder en mi ser. Pide, hermano, es tiempo de pedir el día de hoy. Pídele de su Espíritu. Y en esta vida hay muchas pruebas, y en todas ellas tú vencerás. Solo con tu poder, Señor Jesús. Habrá momentos en que tú llorarás, mas Cristo siempre consuelo da. Pide tú así, quiero más, quiero más, quiero más de Cristo, más de su poder en mi ser. Pide tú así, quiero más, quiero más, quiero más de Cristo, más de su poder en mi ser. Porque tú dejaste escrito, Jesús, que todo aquel que pide recibe, Señor. Y en esta vida todo se obtiene cuando tú dejas a Cristo obrar. Obra en nuestras vidas, Jesús. Su Santo Espíritu te da la fuerza, y en la batalla tú vencerás. Pide tú así, quiero más, quiero más, quiero más de Cristo, más de su poder en mi
más, quiero más de Cristo, más de su poder en mi ser, más de su poder en mi ser, más de su poder en mi ser. Así es, Señor. Mi ser. Jesús. Danos más de ti, Señor. Danos de tu poder para vencer el pecado, Señor. Para vencer el mundo. Para seguir confiando, Jesús. Seguir caminando en ti, Señor, en tu amor, bendito Dios, solo en tu amor, Jesús. Tu amor ha sido tan grande, Señor. El amor de Cristo, qué lindo es, qué gozo más hermoso tengo en mi ser. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. Qué grande es tu amor, Jesús. Nos has dado vida nueva, Señor. El amor de Cristo, oh, qué lindo es. Gózate, hermano, qué gozo más hermoso tengo en mi ser. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. Ya canto aleluya, canto gloria a Dios, Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Tengo alegría, paz y nueva vida, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. Sigue confiando, hermano. La hermosa sangre de mi Señor me ha limpiado de mis pecados. Gloria a Dios. Tengo alegría, paz y nueva vida, solo por ti, Jesús, porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. Y ahora canto aleluya, canto gloria a Dios, Señor Jesucristo, tú vives en mi corazón. Tengo alegría,
vives en mi corazón. Porque Jesucristo, tú vives en mi corazón. Por tu sangre, Señor, por tu amor, Jesús, nos has dado vida nueva, Señor. Gracias, Jesús. Danos tu poder para poder vivirla, para poder agradarte, Señor. Que la vida que tú das es muy hermosa, Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Y aquel que tiene la necesidad de nacer de nuevo, Señor, guíalo a la verdad, como lo guiaste a Nicodemo, Señor. Porque el día de hoy tú sigues salvando, Jesús. Imparte esa fe, Señor, que el necesitado, Señor. Muchas gracias, mi Dios. Quédate con nosotros, Jesús.